En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para sacar las semillas del orégano, para sembrarlas y el día de mañana aumentar muchísimo más la producción para que podamos cosechar mucha mayor cantidad de hojas. Esta floración ya terminó, pero de acá vamos a sacar todas las semillas. Las vamos a buscar en la punta de todas las ramas del orégano y cuando estén de esta forma, que están secas, las vamos a cortar. Y las vamos a ir guardando por acá también, en esta otra punta, que la corto por acá abajo. Es importante a la hora del día que las cosechemos, porque vamos a tratar de buscar que estén bien secas. Y ahora me voy a sacar todas las semillas que tengamos por acá. Algunas quedaron en el fondo, así las podemos separar bien de todos los restos de las flores secas y las vamos a sembrar. Y las vamos a apretar para liberar todas las semillitas. Como son muy pequeñas y por ahí en el fondo se ven, vamos a tratar de sacarle todo el exceso que tengamos de estos pétalos secos para que no nos queden en el almácigo. Voy a usar este colador y vamos a poner todo esto. Y acá nos van a quedar las semillas que, si bien van a tener un poquito de restos de materia orgánica, pero las dejamos bastante limpias. En este caso, porque las coseché directamente de las plantas de la huerta. Pero si no, también podés comprar la semilla directamente y sembrarla como lo vamos a hacer ahora. Como sustrato voy a usar una tierra negra que esté bien fina para que las raíces, una vez que empiecen a crecer, puedan estar entrando sin ningún problema. Y como recipiente de cultivo voy a usar estas bandejas que están bien perforadas. Podés usar alguna maceta que tengas en casa y que la puedas tapar, por ejemplo, con nylon para mantener un extra de humedad. Y voy a llenar aproximadamente hasta la mitad con este sustrato, que son unos 5 centímetros. Y antes de hacer la siembra, te voy a recomendar que lo rocíes, porque como son semillas muy pequeñitas, vamos a necesitar que una vez entren bien en contacto con este sustrato, encuentren la humedad. De estas semillas que acabamos de sacar, vamos a agarrar más o menos la mitad y en este otro caso. Y te voy a recomendar que le hagas una fina capa con este sustrato, pero muy finita, para que las semillas no queden muy enterradas. Y le hacemos un pequeño riego, muy poquito, y ya lo podemos tapar. Y a este almácigo te voy a recomendar que lo dejes adentro de casa, en un lugar que esté bien iluminado, para que cuando empiecen a germinar puedan fotosintetizar y de esta forma aceleres todo el crecimiento. Y al quinto día ya tenemos un montón de estas semillas que germinaron. Por eso es importante que el almácigo lo hagamos en un recipiente transparente para que puedan empezar a fotosintetizar ni bien hayan germinado. Y por otro lado, el otro punto súper importante es que lo hagamos en recipientes que puedan mantener la humedad por lo menos durante la primera o segunda semana, para que estas plantitas no se estén deshidratando. Y como todavía son muy pequeñitas, la voy a volver a tapar y dejar en un lugar que tenga buena iluminación hasta que por lo menos veamos algún par de hojas verdaderas. Y después de casi 13 días, mira el crecimiento que tienen estas plantas. Para este tamaño ya las estoy dejando bajo el sol y más que nada durante todo este invierno para que las plantas puedan crecer mejor. Como estamos en época que hace mucho frío, por ahora solamente las estoy dejando al sol desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 3, 4 de la tarde y después las vuelvo a guardar. Y para esta altura, como ya las plantas están mucho más desarrolladas, les voy a dejar abierto el almácigo para que empiecen a rusticarse al nuevo ambiente. Pero voy a estar vigilando el sustrato, que no se me seque, porque como son plantas muy pequeñitas, se nos pueden deshidratar muy rápido. Y un mes más tarde, fíjate cómo se desarrollaron, y esto es lo que me gusta de hacer la reproducción por semillas, porque vamos a tener una variabilidad impresionante en las plantas que estemos cultivando. Acá podemos llegar a tener plantas que desarrollen hojas mucho más grandes, otras que sean más pequeñas, pero que por ahí tal vez la planta se desarrolle mucho mejor, más ancha, que resistan más o menos a las temperaturas. Y esto es lo bueno de hacer la siembra a partir de semillas, la variabilidad que vamos a estar teniendo. Por un lado, las podemos pasar directamente al lugar definitivo para que se empiecen a desarrollar, pero te voy a recomendar que pruebes con este método, en donde vamos a hacer primero un trasplante para darle más espacio y después las vamos a pasar al lugar definitivo. Cuando estamos haciendo trasplantes, por lo general vamos a romper muchas de las raíces, por más que no las veamos, y esta rotura lo que hace es estimular el desarrollo de mayor número de raíces. Entonces, si hacemos un primer trasplante y después de acá las pasamos al lugar definitivo, vamos a estar estimulando el crecimiento de todas esas nuevas raíces. Le podemos poner tierra negra directamente
o en este caso le hice una mezcla con un compost para darle mayor nutrición. Cualquier resto de madera que sea muy grande la vamos a sacar y ahora le vamos a hacer un buen riego. Y lo más importante para todo este tipo de plantas aromáticas es que una vez que hagamos el riego, el agua se nos vaya lo más rápido posible, porque todo este tipo de plantas aromáticas, como puede ser el orégano, el tomillo, el romero, son plantas de climas mediterráneos y exceso de agua a nivel de las raíces las puede terminar matando, y más que nada cuando las tenemos recién germinadas de semilla. Lo voy a emparejar un poquito más. Ya tengo todo listo para trasplantar el almácigo y me voy para adentro para hacerlo más cómodo. Y acá ya tenemos el almácigo, y a este, antes de empezar, le vamos a hacer todas estas perforaciones para poder ponerlos una vez que los trasplantemos. Una cosa así, para tratar de separarlos un poquito más, y cuando estemos sacando las plantitas ya las vamos a poner por acá. Y cuando tenemos que hacer trasplantes de plantitas que son muy pequeñas y frágiles, te voy a recomendar que te agarres algún recipiente que no esté perforado, un trapo, y lo vamos a humedecer bien. Que nos quede así, bien húmedo, para ir poniendo todas las plantitas acá adentro. La mejor forma siempre es con un tenedor, para tratar de romper la menor cantidad posible de raíces, y así como van saliendo, las voy a dejar directamente acá arriba. ¿Ves que tiene una raíz muy finita? Esto ni bien lo sacamos, lo vamos a apoyar directamente en el trapo húmedo. Y después de sacar las plantas, le hago un riego para que se reubiquen todas las raíces. Y acá está la pequeña raíz. Entonces vamos a tratar de enterrar todo esto en estas perforaciones que hicimos. Es un trabajo con mucha paciencia que tenemos que hacer, pero esto nos va a estar ayudando después a que tengamos plantas bien desarrolladas de orégano. Y con este trasplante también lo que vamos a estar logrando, aparte de generar nuevas raíces, es que todo el tallo se vaya haciendo cada vez más resistente y más duro, para después estar estimulando la formación de nuevas ramas, que ahora te lo voy a mostrar en un ratito. Si bien ya teníamos el sustrato bien húmedo, pero una vez hecho el trasplante le podemos poner un extra de agua antes de llevarla a un lugar bien iluminado. Y este mismo proceso que hice en este cajoncito de madera, también lo podés hacer en macetas de barro, porque ya sea en la maceta de barro o en el cajón de madera, en los dos casos va a estar ayudando a sacar la humedad extra que tenemos en el sustrato, y esto a los oréganos les encanta. Y una vez que tenemos estos almácigos, te voy a recomendar que lo dejes en un lugar que le esté dando el sol. En este caso, como estoy en pleno invierno ya, y hace bastante frío, lo estoy dejando que le dé todo el sol posible de aproximadamente las 10 de la mañana hasta la tarde, 4 o 5 de la tarde, y después los dejo bajo techo. Porque de esta forma, si bien resisten al frío, es mejor que cuando sean pequeñitas las estemos protegiendo. Así que ahora se quedan al sol, y cuando desarrollen un poquito más, las vamos a trasplantar a pequeñas macetas individuales, y el secreto va a ser poder generar plantas que estén bien ramificadas desde la base. Este proceso te sirve tanto para los oréganos que arrancamos a partir de las semillas, como para cuando hagas los esquejes. Y te voy a recomendar que, fíjate, por ejemplo, en este caso, siempre vamos a tener la dominancia de alguna rama, y lo que vamos a hacer es podarlas. Porque de esta forma vamos a estar estimulando que se desarrollen los dos brotes que vienen por abajo, para que desde un inicio nuestras plantas de orégano estén llenas de hojas. Lo ideal es que crezcan al rayo del sol, y al riego se lo vamos a hacer cuando estemos tocando la tierra y esté seca, porque son plantas que resisten muy bien a los climas áridos. Y por acá atrás tengo las lavandas que me estuvieron consultando cómo venían, y estoy esperando un poquito más para hacer el trasplante definitivo, porque vamos a armar todo un sector para hacer extractos. Así que esto lo vamos a ver en otro video, pero por acá, y te muestro cómo sigue el avance de este jengibre, que muy pronto lo vamos a estar cosechando. Ya se desprenden todas estas ramas, y esta es una señal que nos indica que podemos empezar con la cosecha. Pero como todavía tengo algunos tallos verdes, voy a esperar un día más, hago la cosecha y te muestro todo el paso a paso desde el momento en el que estuve poniendo estos jengibres hasta la cosecha. Te mando un saludo grande. Chau.